Bueno, chalón, chalón, damos la bienvenida a todos. Hoy lunes festivo nuevamente aquí en Colombia, pero eso no impide que podamos estudiar Torah. Es una bendición para nosotros. Damos al Creador gracias por la lluvia, por eso siempre quise empezar en este momento. Pedimos y oramos por los que están enfermos. Muchos han estado enfermos con muchos temas de gripa y estas cosas, igualmente aquí en casita. Pero bendito el Padre, ha sido fiel y nos ha guardado. Saludamos a toda la comunidad Jaén que nos pueda ver. Por favor recuerden compartir. Llévenle esta información a alguien que lo pueda necesitar. Y sobre todo comenten, compartan, comenten con respeto. Con respeto, si tienen preguntas, hagan sus preguntas. Y si no sabemos la respuesta, pues buscaremos la forma de darle la respuesta a esa pregunta. ¿Listos? Vamos a comenzar el día de hoy. Esta semana comenzamos con la Parashá Naso. La Parashá Naso, ¿sí? Quiere decir levanta o toma. Y es interesante porque nos habla de, o empieza más bien con el conteo de la familia de Gershón, ¿cierto? Y está levantando sus cabezas. ¿Pero por qué? Bueno, vemos que antes de empezar esta parashá, venimos unos capítulos antes y vemos que se está haciendo el conteo de el segundo hijo, ¿sí? El segundo hijo de Leví. Sí, vamos a ver acá. Vamos a ver en la Torá para que ustedes se den cuenta que desde acá nos vienen hablando con los hijos de Kehat. En el capítulo 4 de la Parashá Bamidbar vemos que empieza el conteo de los hijos de Kehat, ¿sí? Y es interesante porque les dan una tarea, o sea, hacen el conteo, cuántos son de edad entre 30 y 50 años y las tareas que cada uno de ellos desarrolla. Entonces vemos que desde la Parashá Bamidbar, ya los hijos de Kehat les han dado su tarea, ¿sí? Tomaron la cantidad de personas, dijeron la cantidad de personas y les dijeron, bueno, ustedes van a llevar esto, esto. A ellos les tocó la tarea de el arca, les tocó la tarea de la mesa, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver con más detalle cada cosa. Pero el punto importante es que vemos que la parasha continúa en Naso mostrando lo mismo, ¿cierto? Se está haciendo ese conteo o se están designando las tareas de cada de los hijos de Leví, de cada uno de los hijos de Leví. Entonces la parasha Naso empieza con el censo de los hijos, como dije, de Leví, en este caso de Gershón. Vamos a leer lo que dice aquí y entramos un poco más a detallar. Dice, Bamidbar números 4, 21. Ya hice la bendición por el estudio de la Torah, obviamente no lo hice delante de ustedes, pero lo hice. Entonces dice, habló Hashem a Moshe diciendo, haz recuento de los hijos de Gershón, asimismo de acuerdo a su casa solar, según sus familias. De 30 años en adelante hasta 50 años, haz cómputo de ellos, de todo aquel que viene a servir en el ejército para trabajar y transportar. Entonces ya tenemos las características, una principal es de entre 30 y 50 años. ¿Para qué? Para trabajar y transportar. En el caso de Gershón, ¿cierto? Para trabajar y transportar. Cargarán, entonces aquí ya nos empieza a decir qué es lo que ellos van a cargar. Shabbat Shalom a Shoshanabat Binyamin. Un gran saludo y a toda la comunidad que nos pueda estar viendo en este momento. Entonces ya aquí dicen o detalla que van a cargar. Entonces dicen que ellos van a cargar las cortinas del tabernáculo, de la tienda de reunión, su cubierta. Bueno, ¿sí? Y finalmente dicen, porque ahorita lo voy a detallar aquí, quién es la persona que queda a cargo de estar revisando el trabajo de ellos. En este caso es Itamar. Entonces, quise tomar estos dos temas
para que el Padre nos ayude a entender, para aquellos que tienen un trabajo, que la idea es que no tuvieran un trabajo en una empresa, sino que fueran empresarios, y para los que pueden tener empresa, o somos empresarios, por así decir, porque brindamos empleo, ¿sí? Damos trabajo a otros. Entonces, la semana pasada, con la parasha anterior, hablamos de disciplina, hablábamos de límites, hablamos de obediencia y orden, ¿sí? Y aquí en esta parasha, teniendo en cuenta lo pasado, ya el Padre nos empieza a hablar de como de ir delegando ciertas tareas y de qué forma delegar esas tareas, cómo trabajar e incluir todo lo que acabamos de decir del orden, de la disciplina, de los límites, etc. Entonces miren que, como les dije, es interesante que aunque Gershón era el primogénito, él no es el nombrado de primero en la Torá para este tipo de cosas, sino que es nombrado la tribu de Kehat. ¿Por qué puede pasar esto? Pues creemos que por la altura de lo que la tribu de Kehat hacía, o sea, por la responsabilidad. La responsabilidad de todas las tres familias es importante. Pero vemos que le dan un estatus especial a la familia de Kehat porque ellos son los que llevaban el arca, ¿sí? Son los que llevaban el arca. Ellos no llevaban, a diferencia de Gershón y de la otra familia que en este momentico, y Merari, ¿sí? A diferencia de Gershón y Merari, ellos podían utilizar carretas, obviamente tenían una labor también complicada, ¿no? Que era que les pasaban todos los utensilios y ellos no podían ver. Pero vamos a mirar. Entonces, dice, en este capítulo vemos las tareas de los hijos de Gershón y la cantidad de hombres censados entre 30 y 50 años. Ya lo dije. Esto es lo primero que vemos. Entonces, vamos a ver las tareas detalladitas de los hijos de Gershón, ¿cierto? Entonces dice que era cargar las cortinas del tabernáculo y la tienda de reunión. Eso era uno. Su cubierta y la cubierta de Tahash, que lo recubre por encima. O sea, había una cubierta y encima de eso otra cubierta, como en una carpa, ¿sí? Como en las carpitas que uno va y se queda por allí, por fuera, en el pasto, que está la carpa y aparte se le pone otra sobrecubierta como para evitar la lluvia, así mismo. Dosel de la entrada del portal del patio alrededor del tabernáculo y su altar. Sus cuerdas y todos los utensilios correspondientes a su servicio. Ay, pero ¿y eso qué tiene que ver? Es importante que sepamos, porque estamos hablando de que aunque él era el primogénito, no le tocó, o la Torah no lo nombró de primero, ¿sí? Nombró de primero a aquel que le dio más responsabilidad. Y fíjense que no tiene que ver con la edad, ¿cierto? No tiene que ver con que tú seas el primogénito y tengas mayor. A veces pensamos que porque tenemos más años, una persona que tiene menos años que nosotros no puede tener una responsabilidad mayor que nosotros. Y podemos estar equivocados en eso. Hay que pedirle al Padre que nos ayude a tener humildad. Porque recuerden que hablando de este tipo, y aún en los trabajos seculares hay muchas personas que el Padre les puede dar sabiduría. Y sí, seguramente no tienen la experiencia de otros, pero sí tienen la forma de poder llevar a cabo esa tarea sin tener esa experiencia y en el camino va cogiendo experiencia. Entonces no nos equivoquemos al pensar que porque ya tenemos cierta edad y tenemos cierta experiencia, somos los aptos para trabajos y de pronto ponen a una persona menor que nosotros y nosotros decimos, ve, pero no entiendo por qué uno se enoja, ¿no? Muchas veces puede pasar. Pasa en las empresas, pasa en la Keilah, ¿sí? Y esto me recuerda a una historia de un patrón que le iba a dar un trabajo a alguien, que siempre tenía una persona, y esta persona trabajaba con él, era de muchos años, y resulta que iban a dar un cargo por el cual él siempre había anhelado, y él estaba seguro que ese era su cargo, cuando resulta que nombraron a otro. Entonces él se ofendió mucho, y le dijo al jefe, pero ¿cómo es posible que te le dejaba muy bien?
Entonces le dijo, necesito que vaya y me cotice, ejemplo, necesito unas papas. Entonces él fue y efectivamente la persona que estaba enojada fue y cotizó sus papas. Le dijo, jefe, las papas valen tanto. Cogió el teléfono delante de él y le dijo, Juanito, necesito que me cotices unas papas. Tuna al momentico lo llama el empleado al cual él puso de primero. Él le dijo, sí señor, las papas vienen por bulto, valen tanto, si no hay papas tenemos para comprar esto, si no hay de esto tenemos para esto, esto y esto. O sea, le dio una opción mucho más grande de lo que solamente el otro. Entonces, claro, cuando él vio eso le dijo, ¿te das cuenta? Porque él tiene tu lugar y tú no. Entonces a veces nosotros podemos pensar que somos mejor que otra persona o podemos sentirnos en un estatus mayor por el simple hecho de tener edad y haber hecho un trabajo o practicar algo de forma constante y vemos que no es así. El padre puede delegarle responsabilidades a personas de menor edad. Se lo dijo a David, ¿cierto? Que no tomen por poco tu juventud, ¿verdad? Y de pronto si tengo tiempo busco el versículo o si alguien me lo puede decir ahí porque en ese momento se me vino a la mente y no lo tengo. Le dijo que nadie tome en poco tu juventud porque puede pasar eso. Pero recuerden que cuando el padre llama a alguien, así sea corto de edad, pues él va preparado o lo va preparando en el camino y lo llama porque sabe que va a poder desempeñar esa función y lo vemos con David. David era un jovencito que de hecho lo fueron a buscar y Samuel le dijo, bueno, ¿dónde están tus hijos? Y le dijo el Eterno, no señor, ese no es. Y le dijeron al papá, bueno, ¿y dónde están todos? ¿Ya son todos tus hijos? Dijo, pues falta el pastorcito de ovejas. Y ese pastorcito era el que iba a ser el rey de Israel. Entonces debemos entender y tener en cuenta que el Padre nos da autoridad, que el Padre nos da sabiduría y que no todos, ojo, que no todos tenemos, que ya vamos a hablar más adelantico de eso, ese don o ese talento para, así como hizo Itamar, supervisar, ¿cierto? Supervisar, estar a cargo de un puesto, de un trabajo, porque no es lo mismo que yo trabaje, por así decirlo, como un peón, como un empleado regular, que cumplo ciertas funciones, allá tener otro cargo más alto en el cual yo debo estar supervisando y hacer que esa tarea se cumpla, y del cual yo soy responsable así otro se haya equivocado, ¿sí? Así otro se equivoque, la responsabilidad cae sobre mí porque me están dejando a mí la responsabilidad de otros. Entonces yo tengo que velar que los otros que están a mi cargo hagan su trabajo bien, ¿sí? Y eso es muy importante. Por eso aquí Itamar fue la persona que supervisaba el trabajo de los gershonitas. Vemos otra cosa, los levín pertenecen, dice, preparar los materiales, lo que hacían los gersonitas. Otra cosa como adicional que veo por aquí, cantar durante las diarias ofrendas olá, matutinas y vespertinas, así como también todas las ofrendas olá comunales y las ofrendas shelamín comunales en las festividades de Shavuot. Esto está en el Midrash, pero tiene razón porque hemos escuchado muchas veces que pues había coro que cantaban los levitas, ¿cierto? Dice, el coro levita incluía al menos 12 cantantes y más podían ser agregados según se deseara. El coro era usualmente acompañado por instrumentos, incluso a no levín le era permitido ser músicos, ¿sí? Mientras el pueblo estaba de pie en la zará, ellos escuchaban el hermoso coro de levín y la orquesta. Entonces, aparte de lo que ya vimos, que les dije que la tarea de ellos era pues llevar las cortinas, etcétera, etcétera, ellos también hacían sus cantos. Va quedando claro que no depende de tu experiencia ni de tu edad para que el Eterno pueda escogerte. Porque muchos pueden pensar, no, pero es que mi trabajo, mire, yo soy muy joven, es que yo no sirvo para esto, entonces es importante que no menospreciemos el trabajo que cada uno de nosotros hacemos y que el Padre nos ha dado, ¿sí?
porque ese trabajo es importante y ahorita vamos a ver. Recuerden que todos somos parte del cuerpo del Mashiach, de Yeshua. Todos somos parte de ese cuerpo. Entonces cada uno de nosotros puede ser un dedo. Yo digo, bueno, ¿qué pasa si usted no tiene este dedo? ¿Será que su mano le va a funcionar igual? ¿Usted no se ha preguntado eso? Este dedo es el que te ayuda a dar agarre en tu mano. Cuando no tienes el pulgar, pues es difícil. O si te falta alguno de estos, ¿sí? Cada cosa que el Padre hizo, la hizo con un propósito. Y es importante. Así que si te tocó ser este dedo, siéntete feliz. Si te tocó ser este, así seas el más pequeño en el cuerpo. Porque es que todos no podemos ser ojos. Ni todos podemos ser nariz, ni todos podemos ser boca, ni todos podemos ser mano, ¿sí? Pero tenemos esa mentalidad porque vemos lo que le pasaba a Samuel, ¿cierto? Porque vemos a los demás y, oye, es que yo, no. Ocúpese de hacer lo que tiene que hacer de corazón para el Eterno, que también lo vamos a ver aquí. No como si lo estuvieran viendo, sino para el Eterno, que ve y conoce su corazón, con esa intención, con esa kavaná, no es boda, con esa kavaná, usted tiene que hacerle todo al Padre, no para que lo vean. Uy, es que mira ese hermano, que eso, no, por eso es que no funcionan las cosas, por eso es que la gente se llena de orgullo, ¿sí? Usted tiene que hacer todo como está escrito, de corazón para el Eterno. No para que lo vean, no para que digan, ay, tan inteligente ese muchacho, esa muchacha, ¿cierto? Y de pronto, cuando no lo, tras bambalinas, usted hace otras cosas, no. Ocúpese de hacer todo, por mínimo que sea, de corazón para el Eterno. Por mínimo que sea, de corazón para el Eterno, porque esto lo vemos aquí. Gershon era el primogénito, hubiera podido alegar, bueno, ¿y por qué yo siendo el primogénito mandaron a Kehat a que llevara lo más importante del Mishkan y no a mí o no a nosotros que soy el primogénito? Pero él no lo hizo, porque él sabía que el trabajo que él hacía también era importante. Y que si el padre decidió poner a Kehat de primero, pues sencillamente era porque él sabía cuál era su capacidad. Cuando nosotros aprendemos a entender nuestras capacidades y a explotar esas capacidades donde me ponen, ahí yo voy a ser verdaderamente bueno. Y no voy a estar pensando en que quiero ser lo que el otro hace. Como en un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol hay posiciones. Si el jugador hace bien su posición, todo el equipo funciona bien. Pero si el jugador que es lateral, ejemplo, o defensa quiere ir a jugar de delantero, pues va a dejar el hueco a toda hora. A ponerle un ejemplo más práctico. Y por donde él sale y deja el hueco, pues se van a meter y le van a hacer goles. Pero si él es competente, si él es sabio y sabe explotar su velocidad, lo que sea, y trabaja como defensa y cubre su espacio bien y ayuda a los demás, no van a hacer goles y ese trabajo va a ayudar para que el equipo gane. Pero a veces nos gusta ser exaltados. Nos gusta ser admirados. No. Recuerden que la Escritura dice que el que da la fama es el Eterno. Usted no busque y no corra detrás de famas, de nombramientos, de que lo estén reconociendo. Dedíquese a hacer su trabajo. Y bien, no de cualquier manera, con excelencia. Porque eso lo vemos. Entonces vemos que Gershón era el hijo primogénito de Leví. Eso lo vemos en Números 3. Vamos a ver, Bamidbar 3, 17. Está aquí atrásito nada más. Sí, entonces dice, miren, 3:17 dice, y fueron estos los hijos de Leví por sus nombres, Gershón, Kehat y Merari. Entonces vemos que Gershón era el primogénito. Kehat era el segundo, pero a él la Torah lo nombró el primero, desde la parasha de Bamidbar, para decir cuál era su lugar, cuál era su puesto. Y era menor, pero tenía el mérito, tenía la responsabilidad, cumplía con su labor,
tenía la capacidad para poder llevar a cabo esa tarea tan magna, ¿sí? Tan digna de llevar el arca. Porque recuerden que el arca la llevaban era cargada. Eso no la llevaban con carretas. Por eso ahí no vemos que dicen que se les entregó carreta ni nada, a diferencia de los otros, que sí se les entregaron carretas. ¿Sí? Aquí decía yo, y esto llama la atención, mire, esto llama la atención, pues quiere decirnos que la función de los hijos de Kehat era la más importante, pues ellos portaban. Ahora sí, estamos hablando de esto, ya me había adelantado un poquito, pero ahora les voy a decir el porqué. ¿Qué llevaban los hijos de Kehat? El arca sagrada, la mesa, el candelabro y los altares. Eso era todo lo que ellos llevaban. Imagínense, el arca sagrada, nada más el arca donde estaba todo el poder de Adonai, donde Adonai descendía, donde descendía la presencia de Adonai misma, ¿sí? Y le hablaba a Moshe. Entonces, por lo tanto, la función prioritaria se tuvo en cuenta para el censo, ¿sí? Vemos eso, lo que yo les decía, le dieron ese privilegio, esa bendición a los hijos de Kehat. Y Gershón no sintió envidia. Gershón no vemos nunca que se queja, porque hemos visto en la Torah se quejan, como pasó con Korah, ¿cierto? Entonces dice, por lo tanto la función prioritaria se tuvo en cuenta para el censo. Vamos a ver qué dice número 7, 9. Y vemos que la función prioritaria, o sea la de Kehat, se tomó en cuenta para este censo. Dice, números 7, 9 dice, y a los hijos de Kehat no dio, puesto que el servicio sacro les incumbía al hombro transportaban. Ahí se está refiriendo al trabajo que ellos hacían. Y si uno lee un poquito más atrás, pues están diciendo que se les entregó carretas a los demás, se les entregó de otros, pero a ellos no se les entregó por lo que les decía. Por lo que el arca no se llevaba en carreta, estaba prohibido. Se llevaba al hombro y ese fue, y aquí lo están exaltando, dice. ¿Sí? Que a los hijos de Kehat no dio. ¿Qué no dio? Pues ni carreta ni nada de eso, pues el servicio que ellos, que era más sacro, o sea, más alto que el de los otros dos hermanos, pues sencillamente se llevaba al hombro. No se llevaba en carreta ni nada, porque era más sacro o más santo estos instrumentos que ellos llevaban, ¿correcto? Esto es para que veamos, para que ustedes vean a través de la luz de la Torah que lo que les estoy diciendo es así. O sea, el trabajo que hacía Kehat era mayor que el de Gershón. Pero no así, pues fue tampoco menospreciado Gershón ni Merari. No, para nada. Y ya vamos a ver. Aquí lo voy a decir. Esto no significa que el trabajo de las otras familias no fuera importante, pues la Torah usa el verbo eleva, y recuerden que lo dije al principio, recién empezamos, ¿sí? Cuando empecé hablando, eleva rindiendo honor a los hijos de Gershón, ¿sí? El padre eleva la cabeza de Gershón y de Merari, por lo que decía, porque ese trabajo que ellos hacen es importante, como el ejemplo del futbolista. Si ese defensa hace bien su labor, no van a haber goles, ¿sí? Y el equipo va a ganar. Y son un equipo, porque ellos son un equipo. Miren, nosotros debemos entender que nosotros trabajamos con un equipo que se llama el Mesías, Yeshua, que somos parte del cuerpo, y ya lo decía. Siéntase feliz, siéntase honrado del privilegio o de la posición que el Padre te ha dado, ¿sí? Y hazlo de la mejor manera. No creas o no quieras estar tomando el lugar de otro a todo momento. Porque ahí lo único que vas a hacer es que vas a llenarte de envidia, llenarte de malos deseos, llenarte de malas cosas, y puede suceder lo que le sucedió a Korah. No se olviden, Korah era primo de Moshe. Pero él deseó y dijo, es que todos somos santos. No, todos no somos santos, ¿sí? Por ahí también vemos que Miriam tendió, y era Miriam, y tuvo que pasar sus 7 días de vergüenza con su Sarah.
¿sí? Entonces, cada uno de los hermanos que usted vea, que así sea que transmitan por aquí, en la Keilah, donde sea, que estén que el Padre les haya dado un estatus, como pastores, como maestros, hombre, no sienta envidia por eso. Dele gracias al Padre que ha tenido misericordia con nosotros y nos permite estar aquí, enseñando, aprendiendo de esa persona que está allá. ¿Sí? Que el Padre le ha dado fama o le ha dado, sí, se puede decir fama, porque literalmente es la palabra fama. Sí, le ha dado altura. Aprendamos de ellos, de Gershón, de Merari o Merari, ¿sí? Que no tuvieron envidia, ni que tampoco se exaltaba porque, mire, yo estoy cargando el arca y ustedes... No, no, no. Cada uno sabía qué lugar le había dado el Padre, qué honor le había dado el Padre. Siéntete honrado por esa capacidad que el Padre te ha dado, por esa sabiduría que el Padre te ha dado, por esa inteligencia que el Padre te ha dado, y sigue allí trabajando, pidiéndole a Él que te ayude a desarrollar eso para Él, para poder cumplir ese propósito. Y verás la diferencia, ¿sí? Toda tarea que realizamos, por mínima que parezca, será necesaria e importante para Hashem. Veamos, pero no traje vamos a verlo aquí por el computador. Veamos lo que dice Primera de Corintios 12, ¿sí? Y aquí nos habla de lo que les explicaba del cuerpo, de que todos somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Todos somos parte de ese cuerpo. Vamos a ver qué versión, me gusta traducción en lenguaje actual, vamos a ver qué tal. Primera de Corintios 12, el 14. ¿Por qué? Toda tarea, por mínimo que usted crea que es poca, no va a ser de esa manera. Es importante para el reino de Adonai, de Elohim. ¿Sí? Aquí dice el titulito de aquí. Todos son necesarios e importantes en la Keilah o en la iglesia. La iglesia, esta es versión lenguaje actual. A mí me gusta esta versión. Dice el 12 y ahí saltamos al 14. La iglesia de Yeshua es como el cuerpo humano, lo que les decía. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. El cuerpo 14. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Si al pie se le ocurre decir yo no soy del cuerpo porque soy mano, todos sabemos que por eso no dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguirá siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podría oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Elohim puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Ya eso es lo que quería ir. Donde el Padre te haya puesto, con el don y talento que te haya puesto, aprovéchalo. Explótalo, sea un buen siervo, una buena sierva, no ande con envidias, no ande con disensión porque usted quiere lo que el otro tiene. Como dice el dicho, siempre el pasto del vecino es más verde que el mío. No, 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 no. Mire la bendición que tiene con su pasto, cómo lo mantiene bonito, cómo lo mantiene de bello. Trabájelo, cuídelo, pero no ande queriendo ser ojo y lo han puesto a ser oreja. ¿Sí? No piense en eso. Sea consciente del don y el talento que el Padre le ha dado para que usted siga trabajando allí en eso. ¿Sí? Téngalo en cuenta, por favor, porque eso nos pasa o nos ha pasado alguna vez en la vida. ¿Sí? Y ese dicho que dice popular, ¿no? La envidia es mejor despertarla que sentir. Tampoco. Evite despertar envidias. Haga su trabajo.
Ocúpese de hacer su trabajo de la mejor manera, así nadie lo vea, pero el que está arriba, el Eterno, ¿sí? Que todo lo ve, que todo lo oye. Aquí yo lo puse más adelantico. El ojo que todo lo ve y el oído que todo lo oye. Y aquel que conoce tu corazón, ese te va a recompensar donde nadie te vio. Y de ese es que nos debe importar la recompensa y la admiración, no de los demás. Eso llegará como añadidura. Porque el ser humano seguramente, y lo he escuchado muchas veces y lo hemos hablado con mi esposa, necesita, ¿cierto? A veces que le reconozcan como el agradecimiento, que te digan al menos gracias, ¿cierto? Por esto que hiciste, por haberme dado esto, porque uno no lo hace esperando que te agradezcan, pero se siente bien que alguien te dé ese agradecimiento, no para enorgullecerse, sino para que te anime a seguir haciendo eso con otros, aunque otros no lo hagan. Bueno, saludo a Joseph, que hace rato me había puesto, profe, soy Joseph. Un saludo, mi querido Joseph, ¿sí? Y a todas las personas que se conectan con la hermana Shoshana Bat Binyamin. Entonces, tengamos en cuenta esto. Toda tarea es importante. Toda tarea es importante. Y ya lo vimos aquí en Primera de Corintios, en la versión que leí. En toda administración, y aquí sí ya tocamos, ya sería como el segundo tema de lo que vamos a hablar, que está muy relacionado. Y quiero que aquellos que tienen o que son empresarios, que tienen su empresa, que el Padre les ha dado la bendición de ser independientes, en el sentido de no depender de otra persona que tiene su empresa, sino que el Padre es quien nos da el sustento a través de una idea que nos pudo haber dado algún negocio, pues tengamos en cuenta esto. Dice, en toda administración eficaz es necesario tener un responsable para toda área, lo que ya estábamos diciendo. ¿Y por qué lo dijimos? Porque Itamar tuvo la tarea de supervisar el trabajo de los Gershonitas. Y en Merarí está otro de los hijos, pero no voy a hablar hoy de Merarí, no alcanzo, ¿sí? Porque hay mucho todavía que contar aquí. Entonces, en toda administración eficaz es necesario tener un responsable para toda área. Cuando uno empieza, a uno le toca hacer de todo, ¿sí? Pero conforme el Padre te va expandiendo, pues uno tiene que ir delegando. Y esto aplica también para si el Padre te da la función de pastor y te empieza a crecer el redil, la grey, pues usted tiene que ir mirando y perfilando qué personas pueden irte ayudando a cumplir la función de manera adecuada, ¿sí? Personas responsables, personas serias, personas temerosas de Hashem. Entonces los levitas no decidían qué querían cargar de los objetos sagrados, ¿cierto? No, Gershon dijo, no, ¿cómo así? Yo quiero cargar el arca. No. Ya estaba designado del cielo lo que le tocó a cada tribu. ¿Y qué hicieron ellos? Sí, Señor, cumplir su función de la mejor manera. Porque recuerden que aunque Gershon y Merari llevaban los objetos, si alguno lo veía, moría. Si alguno quería irse a meter allá al tabernáculo a ayudarlo a empacar, moría. Porque él les dijo, recuerden que ellos no pueden ver ni cómo lo están empacando, ni ya después de empacado ponerse a mirarlo. Yo lo explicaba la semana pasada, ¿sí? No podían ponerse a abrir, a ver, ay, este es de oro, coger y abrir, ¡pum!, de una moría. Sí, Señor, me entregaron, voy cargando con todo el cuidado, mucho cuidado, pues que esto no nos puede quedar descubierto. Lo tapaban y lo llevaban. Y así debemos ser nosotros, con los mandamientos. Mire, eso me trae a memoria esto. El Padre dice, no haga esto, pero nos gusta estar mirando, ¿cierto? A ver cómo, y por eso no cumplimos los mandamientos. A ver cómo hacer a no hacer del todo como Él dijo, sino como a mi manera, y ahí hay problemas. No cómo hacerlo.
Ah, pero es que el cerdo, sí, es que el cerdo, no coma cerdo, listo, no como cerdo, ya, el padre dijo que no comiera cerdo, no comiera camarones, no como camarones, ya, es así, ¿sí? Esto es de obedecer, y esto nos lo muestra aquí, esto no es de lo que a usted le guste, y que usted quiera traer lo que a usted le gusta a la palabra, no, es que aquí dicen que yo no haga esto, pero no, yo voy a trabajar en Shabbat a mediodía, no pasa nada, o trabajo el viernes hasta las 8 de la noche y no pasa nada, no. No se trata de querer acomodar las cosas. Mire que aquí lo estamos diciendo. Los levitas no decidían qué querían cargar. Usted no puede decidir qué mandamiento guardar y qué mandamiento no guardar. Sencillamente usted tiene que hacer lo que el Eterno le dijo. No lo haga, sí señor. Oiga, usted no puede trabajar en Shabbat. Pues no trabajo en Shabbat. Así de sencillo es. Si usted no va a trabajar en Shabbat porque está escrito no trabaja en Shabbat. Usted no puede cocinar en Shabbat. Hombre, cocine desde el viernes. Haga todas sus tareas desde el viernes. Haga todas sus tareas desde el viernes. Prográmese. Por eso habla esto y lo hablábamos la semana pasada. Ese orden del que hablamos la semana pasada aplica perfectamente para nuestras vidas con el Shabbat. Y se lo decía a mis hijos ayer. Perdón, el mismo Shabbat. Ayer no, el mismo Shabbat. ¿Por qué es importante el Shabbat? Porque el Shabbat nos ayuda a ser organizados, ordenados. Porque sí, hoy es lunes, cada domingo, ayer no, antier se lo decía a mis hijos que hoy es lunes festivo. Cada domingo usted ya está pensando qué vamos a hacer para Shabbat. ¿Quién va a venir a la casa? ¿Quién vamos a invitar? ¿Cierto? ¿Qué vamos a cocinar? ¿Cómo voy a cocinar? ¿Qué debo preparar? ¿Qué debo comprar? Todo eso. Entonces, como usted necesita todo eso, usted se prepara, usted se ordena. ¿Sí? Pero es muy importante, para no desviarnos mucho de lo del orden, ya de lo de acá, que nosotros debemos cumplir tal cual nos dicen, no como nos parece. Mire que aquí lo vemos, los levitas no decidieron qué querían cargar. Sencillamente el Eterno les dijo, ustedes van a cargar esto. Sí, señor, cumpla su tarea. No tiene que estar mirando lo que le pasaron, solamente recójalo, póngalo en la carreta y llévelo para donde le digamos que lo lleven. Listo. Cumpla órdenes. Bien, de corazón, de buena manera. ¿Sí? Vemos los rangos administrativos que actualmente hay en las empresas. Ya, vemos que los rangos administrativos que actualmente existen en las empresas, pues salieron de aquí, ¿no? De la Torá. Esto es como para agregarle a los que tienen su empresa, a los que hemos trabajado alguna vez en una empresa. Esos rangos administrativos son importantes, por lo que ya hablaba de las responsabilidades, y porque regularmente el que tiene el mayor rango, pues conoce todo el proceso, ¿sí? Porque por eso les decía yo, al principio nos toca hacer de todo, ya después no. Por eso es importante ese proceso, porque si yo empiezo, voy a poner el ejemplo de una empresa de alimentos, como operario de una máquina, una empresa de alimentos X, pongámosle helados, un ejemplo. Entonces yo sé cómo hacer los helados, cómo se hacen, cuánto es la mezcla para el helado, ¿sí? De qué manera hacerlo según la receta que tenga la empresa o la receta que, sí, digamos la empresa. Entonces yo voy subiendo de cargo, ¿sí? Entonces cuando ya a mí me ponen en un cargo más alto y viene un empleado y me dice, no, es que no pude producir tantos helados por X, Y o Z, le voy a decir qué pena, pero estás equivocado porque yo trabajé allí y yo producía tantos helados. Y si no estás produciendo la cantidad de helados es porque estás haciendo esto o estás perdiendo tiempo, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, ese rango que hay, que estamos hablando de forma empresarial, también lo vemos acá en lo espiritual. Por eso hay cabezas, sí, en este caso pastores, los Juanín de la casa, saludos mi querida Kelila, y asimismo vamos teniendo esos rangos. Esos rangos hay que respetarlos. Esos rangos hay que
tener claro lo que le estoy diciendo. Si el padre puso a esa persona en ese rango, es porque él sabe que esa persona puede desempeñar ese rango. Porque estamos hablando de el lado espiritual, también del empresarial, ¿sí? Entonces, si el padre te dio una empresa y te pone en ese lugar, es porque él sabe que tú tienes la capacidad de hacerlo. No dudes, esfuérzate por hacer bien ese trabajo. Si el padre te dio una empresa, o si te da un empleo donde tú tienes ese cargo, pues hazlo de la mejor manera porque también es importante. Dejar en alto el nombre de Hashem en otro lugar, ¿sí? Entonces, miren, aquí que vemos, nos muestra que primero está Moshe, hablando de los rangos. Después venía Aarón, después Itamar y los hijos de Gershón, ¿cierto? De esa manera se ve distribuido. Así mismo pasa en las empresas, así mismo pasa en la familia, el papá, la mamá de los hijos. Y lo decía la semana pasada, ningún hijo puede tratar o ninguna hija pretender quitarle el lugar a su padre o a su madre. Imposible. No pueden hacerlo. Va a traer problemas eso. ¿Sí? Se dio la responsabilidad y cada uno debería cumplirla al pie de la letra. Eso es importante. ¿Sí? A ellos se les dio una responsabilidad y cada uno de ellos debía, pues, cumplir esa responsabilidad al pie de la letra. ¿Sí? Cada uno de esos hijos, cada una de esas personas debía cumplir la responsabilidad al pie de la letra. Asimismo, cada uno de nosotros, en la casa, la primera empresa que tenemos en la casa. Entonces, hombre, el papá tiene un trabajo, la mamá tiene otro trabajo y los hijos tienen otro trabajo o responsabilidades. Entonces, la mamá no puede pretender hacer el trabajo del papá o viceversa. ¿Cierto? La mamá no puede pretender estar por encima del papá ni viceversa. Porque van a haber problemas. Porque eso no trae sino problemas. Cuando la mujer en el hogar quiere usurpar el lugar de su esposo, pues eso es un problema. Dijimos que los hijos, pero también pasa que muchas mujeres quieren tomar el lugar de sus esposos porque han sido autoritarias, porque han tenido que criarse solas, sin un papá, porque el papá falleció a temprana edad y les tocó trabajar desde siempre. Entonces creen que ellas tienen todo el poder, que ellas son capaces de todo. No. ¿Sí? O los padres que han sido muy, ¿cómo se dice? Sí, malcriados o mimados por sus mamás y que les dan de todo. Entonces ellos creen que llegan a la casa y se casan con la mujer y entonces la mujer es como la mamá. No, tampoco. Que tiene que estarles haciendo todo y la mujer tiene que trabajar y sustentarlos. No. Miren, cada uno debía cumplir su responsabilidad al pie de la letra. Cada uno tiene un papel. Cada uno tiene un rol. Y si alguno de los que está allí en ese grupo familiar o en esa empresa no desarrolla de forma adecuada ese rol, van a haber problemas. Y eso pasa muy a menudo. Si usted mujer tiene ese problema, mamá, y quiere a todo momento sentirse más que su esposo, y querer tomar el lugar de su esposo y sus hijos ven eso se va a volver un problema. Y lamentablemente termina en separaciones. ¿Y quiénes sufren? Los hijos. ¿Sí? ¿Quiénes sufren? Los hijos. Obviamente nosotros también, pero sufren los hijos. Son los más afectados. ¿Por qué? Porque sencillamente la mujer, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la mujer, no fue una mujer sabia. Por eso dice que la mujer sabia edifica su casa. La mujer que es sabia sabe cuál es su lugar. Y lo que hace es ayudarle a su marido a mejorar en todas las áreas de su vida. Eso hace una mujer sabia. Lo ayuda a crecer.
Si él crece, ella crece, todos crecen. Porque recuerden que, pues, así como aquí, Gershón era el primogénito, pero fue Kehat, al que nombraron primero, el que le dieron mayor, ¿cierto? Mayor responsabilidad. Hombre y mujer. Así nos creó el Padre. Pero tu función, mujer, esposa, es muy importante para que el Cohen de la casa pueda funcionar y para que todo el hogar funcione. Obviamente, ahorita por tiempo, el Cohen tiene unas funciones importantísimas hacia su esposa, ¿sí? Que tiene que suplirle sus necesidades, lo básico, bueno. Pero eso ahorita no nos da el tiempo para eso. Quizás en algún momento podremos hablar de eso. Pero no se pueden cambiar los papeles. Porque si se cambian los papeles, pues un reino dividido no prevalece. Tengan en cuenta eso. Si estamos sufriendo eso en casa, ojo. Y Tamar juega un papel fundamental, pues es quien supervisa y tenía la responsabilidad, lo que ya les decía. Ese papel de la persona que supervisa es muy importante, porque la persona que supervisa debe saber la responsabilidad que va a cargar en sus hombros delante de Hashem. En empresa, en lo que sea. O sea, esto lo estamos aplicando en empresas, pero principalmente al tema de lo espiritual, ¿sí? Cuando cada uno conoce su tarea y la hace con eficacia, miren lo que les decía, ¿sí? Si usted hace su trabajo bien, no esperando a que lo vean, ni buscando reconocimiento, sino que el Eterno conoce su corazón, pues no necesita de mucha supervisión. Pero para evitar errores, aún así lo hace el Padre con nosotros, siempre es necesario que haya un tipo de supervisión. El Padre nos deja con libertad para ciertas cosas porque Él sabe que podemos hacer hasta cierto punto. Pero ahí nos pone, ¿sí? Entonces lo que yo le decía, pone a su esposa, padre de familia, ¿cierto? Sacerdote del hogar. Hay cosas que usted puede hacer, pero le pone a supervisar a su esposa y le dice, no señor, no vamos a hacer este negocio. No podemos hacer esto, porque trae problemas. Y hay unos que escuchamos, hay otros que de pronto en algún momento no escuchamos, y vienen las consecuencias. Y viceversa, ¿cierto? A veces uno le dice a la esposa, venga, mi amor, no haga esto. Ay, no, que y lo hacen. Y se cargan esas consecuencias. Entonces, el Padre nos pone supervisores también para hacer las cosas que debemos hacer. ¿Sí? Bueno. Los que llevan la responsabilidad deben conocer todo el proceso, pero los empleados, los peones, no, lo que ya les decía. Cuando yo empiezo mi empresa, yo sé hacer todo y les puse el ejemplo de los alimentos, ¿cierto? Sin embargo, los empleados deben entender que su trabajo es muy importante para el buen funcionamiento de la empresa o Keilah. El que es el empleado, por así decirlo, o el peón, que no tiene la responsabilidad de Itamar, para ponerle un ejemplo más claro, pues sencillamente él no debe saber, ¿sí? Él no debe saber más de allí, de su trabajo. O sea, le dicen, vea, cargue esto, listo, yo cargo esto. Él no tiene que interesarle nada más, sino que lo carga. Porque su trabajo es ese. Él no tiene mayor responsabilidad, entonces ¿para qué se va a interesar en lo demás? Pero al que sí es responsable, pues obviamente debe estar pendiente de todo y estar pendiente. Pero para ese peón o ese empleado es muy importante su trabajo, lo que ya decía, que lo haga con esmero, que lo haga con eficiencia, para que la empresa o la Keilah pueda funcionar de manera correcta, para que eso pueda fluir y pueda cumplir el propósito por el cual el Eterno nos ha llamado. Y ponía el ejemplo del dedo, que ese dedo pulgar que yo soy funcione correctamente para poder agarrar muy bien todo lo que todo lo que la mano necesite agarrar y no se suelte, ¿sí? Que tenga fuerza el dedo pulgar para que yo pueda agarrar lo que necesite y no se suelte, ¿cierto? Y lo que les decía, no todos tienen el llamado de ser supervisores. No todos tienen el privilegio que tuvo Kehat.
¿Por qué? Porque el Eterno sabe las capacidades que cada uno de nosotros tiene. ¿Sí? Entonces, como Él sabe lo que cada uno de nosotros somos capaz de hacer, pues sencillamente Él dispone la capacidad de cada uno de nosotros en el trabajo que podemos hacer para que nos sintamos muy bien en aquello que hacemos. Y lo hagamos con todo el esmero y con todo el amor. ¿Sí? Él lo sabe. Entonces, no todos tienen el llamado a ser supervisores como Itamar. Lo que les decía, no quiera ser supervisor en todo momento, si usted no tiene la capacidad, aunque usted crea. ¿Sí? Dedíquese a hacer lo que le dieron bien hecho. Que ese trabajo también es muy importante. Y puse el ejemplo del futbolista. Para los que apenas llegaron, pues pueden ver al principio el video y ahí entenderán. Es muy importante. Porque eso pasa. No solamente aquí, en la música. Cuando son grupos musicales, ¿sí? Hay unos que piensan que porque tocan una cosita y no es importante. No, todos son importantes. Todos hacen parte de que eso funcione bien, de que ese equipo, porque somos un equipo y pusimos el ejemplo en Primera de Corintios, todos somos parte del cuerpo, ¿sí? Entonces usted no puede ser ojo si lo mandaron a hacer diente o lo mandaron a hacer el dedo pulgar. No, pero es que yo quiero ser ojo porque el ojo pues son las ventanas del alma. No importa, ocúpese de hacer buena presión como dedo pulgar para que lo que cojan no se suelte, ¿sí? El siervo que no es capaz de trabajar bien cuando no está siendo vigilado, no es buen siervo en el reino de los cielos. Ojo con esto. El siervo que no es capaz de trabajar cuando no está siendo vigilado, no es buen siervo en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sencillamente la persona está fingiendo. Porque sencillamente como no me están viendo, y eso aplica para cualquier lugar de tu vida. En la empresa en la que trabajes. Miren, yo trabajé en empresas. Le doy gracias al Padre porque siempre tuve ese temor. Y lo sigo teniendo. Mi esposa no me puede ver, mis hijos no me pueden ver. Pero el ojo que todo lo ve y el oído que todo lo escucha, y aquí ya lo voy a decir, pues ese sí conoce lo que hay dentro de tu corazón. Y aunque ante los demás usted pueda tener una cara, tarde o temprano, si es falsa, se le va a caer. ¿Sí? ¿Y qué vemos aquí? Para las personas que no son capaces de trabajar bien cuando no los están viendo, sino que solamente cuando son supervisados para, cómo trabaja de bien. Recordemos la parábola de los talentos que está en Mateo 25, del 24 al 27. Bueno, está más atrás, pero está desde el 14, porque dice que el reino de los cielos es comparado con un hombre, ¿sí?, que decide viajar y dejar a sus empleados, y entonces empieza a hablar de cada uno de ellos. Entonces dice que a uno le da 10 y ese los pone a producir. Y llegamos al 24 que dice: por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, 1000 monedas, bueno, aquí en esta versión dice 1000 monedas, acá en otra dice un talento. Dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible, dice esta versión. Pero eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo recibiría el dinero que te di más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quítenle a este las 1000 monedas y désenlas al que tiene 10,000. ¿Sí? Cuando nosotros, mire, cuando el Padre nos da, yo ya lo dije, cuando el Padre te pone en un lugar a trabajar, en la Keilah, en una empresa, cuando el Padre te da un don y un talento, y tú solamente lo trabajas por la fama, porque te vean, porque eres el mejor,
Pasa lo que le pasó a este hombre, que cuando te dejan de ver no vas a hacer las cosas como tenés que hacerlas. Y él te va a quitar eso y se lo va a dar a otro. ¿Y qué te va a pasar? Te vas a quedar llorando. Vas a perder esa oportunidad porque sencillamente no pudiste entender que eso que tienes no te pertenece. Te lo ha dado Elohim para que lo administres y lo administres de la mejor manera. Aplíquelo al área de la vida que usted quiera. Espiritual y física y material. Yo aquí les digo a mis hijos, no desperdicien agua. No gasten energía, no me mantengan cosas prendidas sin necesidad. Hasta en eso. Y no es porque sea tacaño, no. No se trata, ay, tan tacaño. No se trata de ser tacaño. Se trata de ser buen administrador. Pues si esa luz no está necesitando, apáguela. Agua que no has de beber, no dejes correr, como dice un dicho por ahí. ¿Cierto? Y así mismo para el dinero. Miren, el dinero no es más que un medio. Entienda esto. El dinero no es más que un medio que el Eterno nos da para servirle a Él. Que podemos vivir o nos da cierta bendición para poder vivir de una forma, sí. Pero ese no es el fin fundamental de esa bendición económica que el Padre te da. Ese dinero sirve para ayudar a abrir otras obras, para ayudar a la viuda, al pobre, al necesitado, para que programas como estos, ¿sí? Como es Jaín, funcionen, porque empezamos como un proyecto y gracias a la buena bondad de muchos, pues el colegio pudo sostenerse en un tiempo que estuvo difícil y avanzamos. Y eso es a lo que se le llama lo que la persona siembra en los cielos, ¿sí? Lo que la persona hace tesoros en los cielos. Recuerde esto, el medio económico que el Padre le dé no es más que es un medio para servirle a Él, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto, trabajemos bien, nos estén viendo o no. Trabajemos bien en todo momento. Hagamos las cosas bien en todo momento. Hagamos todo bien en todo momento. ¿Sí? Me estén viendo o no. Acuérdese la responsabilidad que tiene delante de su esposa y de sus hijos. En su empresa. ¿Sí? En su keilá. Como pastor, como ministro, como lo que sea. Como siervo. Sí, porque es que se ponen rangos, pero todos somos siervos. Solo que de pronto unos tienen más responsabilidad que otros. Eso es todo. Pero no se olvide eso. Recordemos que hay un ojo, ahora sí, recordemos que hay un ojo que todo lo ve y un oído que todo lo oye. Y aquel que hace todo para el Eterno será exaltado y recompensado. Miren. Y no hacemos todo por la recompensa, ¿no? Lo hacemos por amor. Vuelvo y leo esto. Y aquel que hace todo para el Eterno será exaltado, pero les dije que el Padre no exalta en su momento, en su tiempo, y recompensado. Está en Colosenses, vamos a buscar Colosenses 3:23. Y con esto me voy. Lenguaje actual, me gusta este lenguaje actual, no sé cómo digan otras versiones. Dice, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Yeshua y no a la gente. 24, porque ya saben que Elohim les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerden que sirven a Yeshua, que es su verdadero dueño. ¿Sí? Con esto cerramos. Todo lo que hagan, cópienlo ahí por favor. Colosenses 3:20. Ay, eso ya lo hemos visto muchas veces, ya me lo han dicho. Pero se nos olvida.
que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, no para que nos vean, no para que digan yo tan inteligente, mire qué mujer tan inteligente, ¿sí? Miren hasta dónde ha llegado esa mujer, mire hasta dónde ha llegado ese hombre. No, 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 no. Hágalo de corazón para el Eterno, para que de Él reciba la recompensa y no de la gente. Porque lamentablemente la gente sufre de envidia. La gente tiene hipocresía. ¿Sí? La gente no toda es sincera, no toda. Hay unos que sí. Tengo que decirlo porque así es la vida. No me lo estoy inventando y ustedes lo saben. Ay, pero es que sí, son hermanos. ¿Y? ¿O es que no ve que en el pueblo había la Shonagá? ¿No ve que Miriam misma habló de Moshe siendo su hermano? Y tuvo que pasar su vergüenza, se equivocó. Y era la hermana. ¿Cuánto más? Eso se llama un calvajomer. ¿Cuánto más nosotros acá? ¿Sí? Entonces, todo lo que hagan, todo lo que consigan, recuerden que el dinero es un medio. ¿Para qué? Para servir a su Padre, para servir a Yeshua, como dice aquí. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo a Yeshua y no a la gente. Ah, ¿cómo demuestro ese amor? Sirviendo a la gente. Claro, yo lo hago de corazón para Él y le entrego a otra persona eso, con amor, no con hipocresía, para que me vean, no, con amor. Porque ya lo he hecho primeramente para Él, porque dicen, ¿cómo amarán a su padre que no han visto, o a Adonai, si no puedes amar a tu hermano que ves? ¿Sí? Es todo lo que hagamos, todo hay que hacerlo de corazón porque hay que entregarle a la gente aquí en la tierra. Porque yo no puedo decirle, ay Elohim, yo te entrego esto. No lo hemos visto, no lo conocemos. Físicamente no lo conocemos, ni podríamos. Pero sí le conocemos porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque Él nos ha rescatado. Porque nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado su Torah. Y ahí nos demuestra su amor. Entonces, querida comunidad de Israel, muchas gracias. El día de hoy terminamos con esta enseñanza de Parashá Nazó, aliyá número 1. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Por favor, recuerden compartir, escriban comentarios respetuosos, por supuesto. Si hay preguntas, escriban, trataremos de responderles prontamente. Y compartan, ¿listo? Y denle like y suscríbanse, por favor, a la página de nosotros de aquí de Escaín, y a las personas que comparten, si quieren, que se suscriban a la fanpage para que tengamos más personas. Les enviamos un gran abrazo, toda mi querida Kelilá. Shalom, shalom y feliz puente aquí en Colombia a los que lo disfrutan. Shalom.